Bienvenidos. Hoy os vamos a contar en detalle el crimen de Alcácer. El crimen de Alcácer, también conocido como el caso Alcácer, se refiere al secuestro, violación, tortura y asesinato de Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, tres adolescentes de entre 14 y 15 años del municipio valenciano de Alcácer, España. Noche de la desaparición. La noche del viernes 13 de noviembre de 1992, Míriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Folch, Desirée, de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez, Toñi, de 15 años, salieron de la casa de su amiga Esther alrededor de las 8 de la tarde. Su intención era ir a la discoteca Color, situada a las afueras de Picassent. Míriam había llamado a su casa para que su padre las llevara, pero él estaba enfermo. Las tres adolescentes decidieron ir a dedo a la discoteca, pero desaparecieron antes de llegar a su destino. Búsqueda de las desaparecidas. La búsqueda de las adolescentes comenzó al día siguiente de su desaparición. El mismo domingo, dos voluntarios de Protección Civil que participaban en la búsqueda fueron atropellados por un todoterreno. Uno de ellos murió y el otro resultó herido. Las familias de las muchachas esperaban su regreso a casa después de las 10 de la noche, pero no regresaron. La policía descartó la idea de una fuga voluntaria y comenzó a investigar la teoría de un secuestro. Los investigadores recibieron numerosos testimonios de personas que creían haber visto a las niñas en diferentes puntos de España. Una pareja de jóvenes declaró haberlas acercado en coche desde Alcácer hasta la gasolinera situada en la entrada de Picassent. Un joven de Alcácer dijo haberlas visto caminando en dirección a la discoteca, y una mujer de Picassent dijo haberlas visto haciendo autostop y subiéndose a un pequeño coche blanco ocupado por 4 personas. La policía centró sus primeras investigaciones en amigos de las menores, clientes habituales de la discoteca y sus dueños, pero llegaron a la conclusión de que las adolescentes no habían llegado al local. También se indagó entre los reclusos de la prisión de Picassent, puestos en libertad durante aquellos días, y se investigó a los delincuentes sexuales de la zona. El ayuntamiento de Alcácer imprimió miles de carteles con datos de las jóvenes, y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, se interesó personalmente por el caso y se entrevistó con los padres de las jóvenes. El presidente del gobierno, Felipe González, recibió en Nochebuena a las 3 familias y les transmitió su preocupación. La búsqueda se amplió fuera de España y se informó a los servicios de Interpol. Hallazgo de los cadáveres. El 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, 2 apicultores encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tousa. Los apicultores descubrieron un brazo humano medio desenterrado que llevaba un reloj de gran tamaño en la muñeca. Los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra grande y nueva, en el interior de una fosa de grandes dimensiones que había sido excavada a propósito. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro, sin tocarse entre sí. 2 de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. Además de los cuerpos, en los alrededores de la fosa se hallaron objetos de diversa índole, como un cartucho sin percutir y un videojuego. La pista más relevante fue un volante del hospital La Fe de Valencia, a nombre de Enrique Anglés Martins, que había sido atendido de sífilis. Este volante fue clave para la identificación de los primeros sospechosos. Tras el hallazgo de los cadáveres, los familiares se reunieron en el ayuntamiento de Alcácer y el presidente de la Generalidad Valenciana, Joan Lerma, acudió para estar en contacto con las familias. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia. Funeral y condolencias.
3 días después de la aparición de los cadáveres, se celebró el funeral en el cementerio municipal de Alcácer. Al responso, oficiado por el arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, acudieron numerosas personalidades de la comunidad valenciana. Unas 30.000 personas llenaron las calles del pueblo para acompañar a las familias hasta el cementerio. Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, enviaron sus condolencias a las familias, y el presidente del gobierno, Felipe González, llamó por teléfono a la teniente de alcalde de la localidad. Investigación. Las investigaciones policiales apuntaron a que el triple crimen fue cometido por 2 delincuentes comunes, Antonio Anglés y Miguel Ricard. Antonio Anglés huyó en el mismo momento en el que las fuerzas de seguridad procedieron a su localización. Miguel Ricard fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión. La instrucción del caso fue duramente cuestionada por uno de los padres de las niñas, que desarrolló una teoría de conspiración. Según esta teoría, la versión oficial era una tapadera para encubrir a los verdaderos criminales, un grupo de políticos y empresarios poderosos involucrados en la producción de vídeos snuff. Primeros sospechosos. La tarde del 27 de enero de 1993, tras el levantamiento de los cadáveres y siguiendo la pista del volante médico encontrado en la fosa, la Guardia Civil se presentó en el domicilio de Enrique Anglés, hermano de Antonio Anglés. En el domicilio se encontraban Enrique Anglés, su hermana Kelly, el novio de esta, y la madre de los Anglés, Neusa Martins. Los 3 primeros fueron enviados al cuartel de Patraix y se procedió al registro de la vivienda. Durante el registro llegaron otros hermanos de Enrique Anglés, Mauricio y Ricardo, acompañados de un amigo, Miguel Ricard, alias El Rubio. Un guardia civil reconoció a este último como el compañero de fechorías de Antonio y también fue llevado al cuartel en calidad de testigo. Enrique Anglés presentaba discapacidad intelectual. Las investigaciones concluyeron que el volante a su nombre encontrado en la fosa fue realmente prescrito a su hermano Antonio, que había suplantado su identidad en el hospital. Enrique fue puesto en libertad esa noche y se inició la búsqueda de Antonio Anglés. Antonio Anglés. Los cuerpos de seguridad no consiguieron hallar el paradero de Antonio Anglés, que había emprendido su huida desde el primer momento. Una de las primeras pistas le situaba el viernes 29 de enero de 1993 en una peluquería de Valencia, pero ninguna pista posibilitó su captura. Miguel Ricard. Miguel Ricard realizó una declaración voluntaria cerca de la medianoche del 27 de enero. Debido a las contradicciones en las que incurrió, su amistad con Antonio Anglés y el hecho de que su coche coincidía con las descripciones de los testigos, Miguel Ricard pasó a estar detenido sobre las 5 de la madrugada. Horas más tarde, Ricard realizó su primera declaración como acusado ante la Guardia Civil, en la que confesó su participación en los crímenes. Ricard, que quedó en prisión preventiva, confirmó su participación en otras 2 declaraciones realizadas los días 30 de enero y 2 de marzo. Autopsias. Unas horas después de su hallazgo, los cuerpos de las menores llegaron a las dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche. Al día siguiente, un equipo formado por 6 forenses realizó el estudio de los cuerpos. Inmediatamente después de las primeras autopsias y por requerimiento de las familias, el catedrático Luis Frontela realizó una segunda autopsia, más minuciosa, a los cuerpos de las adolescentes. En esta autopsia estuvieron presentes como observadores el equipo de forenses valencianos y 2 guardias civiles que tomaron imágenes del procedimiento. Frontela llevó a cabo un estudio morfológico de los pelos que se encontraban en los cadáveres y su ropa. Se hallaron 15 pelos, de los cuales 12 no pertenecían ni a Ricard ni a Anglés.
Los 3 restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar. Posteriormente, se realizó un estudio de ADN mitocondrial sobre los pelos, hallándose perfiles genéticos pertenecientes a entre 5 y 7 personas distintas. Frontela apuntaba a una participación de al menos 2 individuos, siendo más probable la participación de 3 o más. El estudio de las larvas halladas en los cuerpos sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Frontela dedujo que las adolescentes fueron enterradas en 2 lugares diferentes. Además, la ausencia de livideces, amoratamientos, de los cadáveres le llevó a pensar que los cuerpos de las niñas o bien sufrieron una fuerte hemorragia o bien estuvieron sumergidos en el agua, aunque no tuvo datos suficientes para demostrarlo. Declaraciones de Miguel Ricard. Miguel Ricard se autoincriminó en sus declaraciones de los días 28 y 30 de enero y 2 de marzo. Ricard explicó que, la noche del 13 de noviembre de 1992, él y Antonio Anglés recogieron en un Opel Corsa a las 3 jóvenes cuando hacían autostop. En lugar de llevarlas a la discoteca Color, las llevaron a una caseta abandonada situada en el paraje montañoso del Barranco de la Romana. Durante esa noche y la madrugada, las adolescentes permanecieron atadas a un poste de madera dentro de la caseta. Antonio Anglés fue desatando de una en una a las adolescentes para violarlas con la ayuda de Miguel Ricard, que les sujetaba las piernas para minimizar el forcejeo. El propio Ricard violó a Desirée antes de que Anglés la obligara a entrar en la caseta. Anglés y Ricard hicieron un receso para desplazarse a un bar del municipio vecino de Catadau con el fin de comprar unos bocadillos para la cena. A la vuelta, Anglés continuó con las violaciones y las vejaciones. Cuando terminaron, volvieron a atar a las adolescentes e intentaron dormir. Como éstas no paraban de llorar, Anglés se levantó furioso y con un palo las golpeó repetidamente para que callasen. Unas horas más tarde, las obligaron a caminar a punta de pistola y a la luz de unas velas hasta una fosa que Antonio Anglés había cavado horas antes a unos 400 metros de la caseta. Allí, Anglés asesinó a las adolescentes de sendos tiros en la cabeza. A continuación, envolvieron sus cadáveres en un trozo de moqueta y las enterraron. El 29 de marzo, 2 meses después de su detención, Miguel Ricard realizó una cuarta declaración ante el juez, José Miguel Bord, en la que dio un giro radical a su relato. Negó su participación en los crímenes y aseguró que la Guardia Civil le había torturado para forzar su autoinculpación. Juicio. El juicio por el triple crimen de Alcácer, llevado a cabo en la Audiencia Provincial de Valencia entre mayo y julio de 1997, tuvo como único acusado a Miguel Ricard, quien enfrentaba cargos por rapto, violación, asesinato e inhumación ilegal. A lo largo del juicio, Ricard negó su culpabilidad, alegando que su confesión fue obtenida bajo coacción y sugirió la implicación de otros. Finalmente, el 5 de septiembre, Ricard fue condenado a 170 años de prisión y al pago de una indemnización a las familias de las víctimas. Teoría alternativa. El padre de Miriam, Fernando García, se involucró personal y activamente en la búsqueda de las 3 niñas. Tras el hallazgo de los cadáveres, las supuestas deficiencias en la instrucción del caso y la percepción de una falta de colaboración por parte de las autoridades le llevaron a suponer que se estaba tratando de ocultar la verdad sobre el crimen. El periodista de sucesos, Juan Ignacio Blanco, se unió desde el primer momento a las tesis de Fernando García. Se fue a vivir a Alcácer y se convirtió en el investigador extraoficial del caso. Juntos, cuestionaron el trabajo de la Guardia Civil, los forenses y los jueces y desarrollaron una teoría alternativa que les situó de lleno en el foco mediático. En la teoría alternativa desarrollada por Fernando García y Juan Ignacio Blanco, Antonio Anglés y Miguel Ricard
eran unos delincuentes comunes que seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos. Ricard solo se habría encargado de enterrar los cadáveres de las niñas, a las que se les habría dado muerte en otro lugar no determinado, mientras que Anglès habría sido asesinado y enterrado para evitar que delatase a los verdaderos culpables. La banda criminal estaría dirigida por políticos y empresarios con mucho poder que se dedicarían a la grabación de vídeos snuff, es decir, vídeos cortos de torturas y asesinatos reales. Puesta en libertad de Ricard el 29 de noviembre de 2013, al ser revocada la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Miguel Ricard, el único condenado por el crimen de Alcácer, quedó en libertad tras permanecer 20 años en prisión. Darle like si os ha gustado y no dudéis en suscribiros.